¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto poder saludarles en el comienzo de esta propuesta radial saludable que le hacemos desde el Sanatorio Adventista del Plata. Un espacio en el que nos dedicamos a dialogar con profesionales respecto de temas puntuales que afectan a nuestra vida. Porque queremos mejorar la calidad de vida, es que nos reunimos aquí en Por Su Salud. En todos nuestros programas dedicamos unos minutitos a unir el tema que nos ocupa con una faceta de nuestros hábitos de vida, como es la alimentación. Pero hoy vamos a extendernos en el tema, porque nos ocuparemos de algo que parece estar siempre muy de moda, pero que como patología sigue avanzando. Me refiero a la obesidad, y lo que parece estar siempre de moda son las dietas, en una variedad increíble. Lo cierto es que la obesidad, el sobrepeso, se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Y por eso debemos conocer qué podemos hacer exactamente para evitarla y también cómo combatirla, dado el caso de que la balanza nos acuse que estamos excedidos. Muy particularmente, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves de este momento. Según los informes suministrados por la Organización Mundial de la Salud, el problema se da a nivel global en los países desarrollados y está afectando progresivamente a muchos países de medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Las cifras dadas a conocer hace menos de un año revelan que más de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo tienen sobrepeso. Y el problema se agrava cuando nos damos cuenta de que los niños obesos o con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo abordarla? Este es el tema que trataremos hoy con la licenciada Emilce Suskevich, nutricionista del Sanatorio Adventista del Plata. Y el diálogo comenzará después de esta música. Por su salud, por su salud.
su salud, por su salud. Y hoy hablamos con la licenciada Emilce Sujevich, nuestra invitada de Por Su Salud, para que podamos abordar el tema de la obesidad desde exactamente el lugar donde debemos, desde la nutrición, y ella es especialista en este área, así que muchas gracias, licenciada, bienvenida a nuestro programa nuevamente. Gracias, Susi, por invitarnos y por siempre tenernos en cuenta para participar. Y hoy muy particularmente un tema que, bueno, en primer lugar afecta a muchísimas personas, seguramente muchas de las que nos están escuchando, y si no lo es, siempre, o sea, si no está ya instalada la afección, siempre es un tema que, digamos, de alguna manera en la familia se lo toca, se lo trata o se lo padece, alguna de las cuestiones. Entonces tiene que ver con un entorno, ¿no? Este tema de la obesidad no es una patología aislada, tiene todo un entorno social y de otras características que conlleva a que se transforme en una enfermedad, ¿no? Sí, así es. Antaño, digamos, era como algo estético, ¿no? Pero realmente es una enfermedad, y así como vos decías en los momentos previos, realmente está en aumento y se considera, es preocupante para la Organización Mundial de la Salud, ya que está dentro de los 10 riesgos mayores como causa de muerte, no como la obesidad aislada, sola, sino que es la base para otras enfermedades crónicas no transmisibles, como vos mencionabas. Y bueno, ¿cómo se fueron desarrollando las cosas? Que sería lo que llamamos el entorno obesinogénico, que fue ingresando solapadamente y no nos dimos cuenta. Fue una transición nutricional, que las sociedades se fueron alejando de sus alimentos tradicionales. Sabemos que hay muchas sociedades que cuando son trasladadas de su lugar de origen, donde su disponibilidad de alimentos era muy básico, al irse de un país a otro, como esa calidad de vida espectacular que tenían, su peso normal, al cambiar su entorno social y su disponibilidad también modificaron ellos con su peso. Entonces las sociedades se están alejando de estos alimentos tradicionales y de los métodos de cocción, y dándole prioridad a todo lo que son los alimentos procesados. ¿Sí? Lo que ya viene casi listo, digamos. Lo que ya viene casi listo, Sí. Lo que ya viene listo, y como estamos cada vez más apurados, con menos tiempo, entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo en esto si ya lo tenemos casi listo? ¿No es cierto? Entonces, esta transición nutricional nos fue llevando a que todas estas comidas casi listas suelen ser mucho más ricas en calorías, ricas en grasas, y justamente todo lo que sea más alto en grasas, en azúcares, también hay algunos ingredientes de los productos alimenticios que son potenciadores de sabor, y hace que la persona cuando empiece a comerlos quiere ir comiendo cada vez más. Y todo esto fue en detrimento, ¿sí?, de lo que sería el aporte nutricional. Entonces se fueron consumiendo productos alimenticios que tienen menos aporte de fibras y de nutrientes. Y aquí podríamos hacer un alto para hacer una aclaración en lo que nosotros llamamos los alimentos tienen su densidad nutricional. Hay algunos que son de baja densidad nutricional y otros que son de media o de alta densidad nutricional. ¿A qué hacemos referencia? Digo que, por ejemplo, las verduras, las frutas, la leche descremada es de baja densidad calórica, porque en 100 gramos del alimento tengo menos que 100 calorías. Claro. ¿Sí? Entonces tiene menor densidad calórica. Bien. Hay otros que tienen el mismo valor calórico en 100 gramos, ¿sí? Tiene 100 calorías y eso es una densidad normal. Y cuando en 100 gramos tiene mayor cantidad de calorías, decimos que la densidad calórica está aumentada. De paso, ¿eso se puede leer en las letritas que aparecen, las escrituritas que aparecen en los envases?
Lo los puedo, alimentos comprados? lo que puedo leer es el valor energético por porción. Ajá. O sea que esto no lo conocemos, digamos, a partir de esos cuadros. No, Esta que a están partir de esta mencionando. información, Ajá. a partir de esta información, el que está escuchando lo puede ir anotando y después Claro. puede hacer el cálculo, Ujú, digamos, ¿no? ujú. Te dice, una porción es de 25 gramos. Ujú. Y luego te dice valor energético por porción, 150 calorías. Bien. Y allí vos podés hacer el cálculo Ujú. y llegar a la conclusión de que tiene ¿Cuántas mayor... calorías tienen 100 gramos? Claro. Ahí tenemos este cuadro. Exactamente. entonces. De ahí se puede hacer la Ujú. cuenta. Y después tenemos que hacer también la diferencia en lo que llamamos que un alimento es de alta densidad nutricional. Estamos quizás más acostumbrados a escuchar el término de estos alimentos son de calorías vacías o comida chatarra, ¿sí? Esto sería lo contrario. Cuando un alimento es de alta densidad nutricional, puede coincidir, y coincide de hecho con algunos alimentos que son de alta densidad calórica, como por ejemplo los frutos secos, las nueces, las almendras, las castañas, como por ejemplo el aceite, ¿sí? Es de alta densidad calórica, pero los nutrientes que nos están aportando, haciendo esta diferencia, digamos, en estos dos alimentos, por supuesto que voy a tener mayor cantidad de nutrientes, variedad de nutrientes en los frutos secos, si lo comparo con el aceite. Claro. ¿Sí? En los frutos secos voy a estar teniendo proteínas, voy a tener en algunos de ellos el omega 3, que es el que estamos siempre incentivando que se consuma porque tiene beneficios, ¿sí? En la salud cardiovascular su consumo. De hecho, siempre ustedes las nutricionistas nos dicen coman frutos secos, recuerden los frutos secos, porque es algo como que dejamos en el olvido, no lo ponemos en la listita de las compras. Exactamente. No parece una necesidad tan imperiosa y entonces no lo agregamos a la dieta, ¿no? Exactamente. Nos olvidamos. Se olvidan y es como a veces los mal ubicamos, ¿no? O ponemos el rótulo, esto engorda mucho, Ajá. porque tiene alta densidad calórica. Claro, sí. Pero su consumo está justificado porque tiene una alta densidad nutricional. Bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es controlar la porción, la cantidad. Si algo tiene mayor densidad calórica, pero tiene buena densidad nutricional, vale la pena comerlo, voy a medir más la porción. Bien. Es lo que voy a comer en menor cantidad. Bien. Y así también, digamos que dentro de estos alimentos de alta densidad nutricional, además de los frutos secos, también podemos pensar en las frutas oleosas, como la palta, como las aceitunas. Bueno, las aceitunas tenemos el tema de la conservación. También estaríamos hablando de las legumbres. Las legumbres, o sea, si vos comparás el poroto soja con la lechuga, tiene mayor densidad calórica. Sí, verdad. Pero tiene muy buena densidad nutricional, ¿sí? Porque tiene lo que nosotros llamamos hidratos de carbono complejos, porque tienen mucho tiempo de permanencia en el estómago, lo que aumenta la saciedad, tiene alto contenido de fibras, tiene fitoesteroles, tiene isoflavonas que son recomendables en edades, especialmente, por ejemplo, en la menopausia, también en todas las personas que tienen el colesterol elevado. También es una muy buena fuente de proteína de origen vegetal, como reemplazo de las proteínas de origen animal. O sea, realmente la densidad nutricional de las legumbres también es muy importante. Bueno, continuando con lo que sería lo que llamamos el entorno obesinogénico, esto de la transición nutricional, decíamos que ahora estamos prefiriendo mucho más lo que son los alimentos procesados y vamos dejando de lado los alimentos tradicionales y los métodos de cocción tradicionales, yo diría, en casa. Cuesta un poquito retomar eso. Cuando nos cuesta. estamos acostumbrando a comer todo comprado,
cuesta un poquito retomar, pero Cuesta. tenemos que hacer un Hay que esfuerzo, hacerlo, hay hay que hacer un hacerlo. esfuerzo extra. Es una muy buena inversión, Sí. no es pérdida de tiempo, Mm. es inversión en salud. Eso es re Totalmente. importante, Muy importante. que lo tengamos muy en cuenta, porque a ver, las amas de casa, las mamás, las que cocinan y por ahí tienen que estar corriendo desde el trabajo a la casa, está bueno que sepamos que estas decisiones pueden afectar seriamente en lo que son, primero, los hábitos de vida de los más chicos de la casa, porque Totalmente. comienzan a tener hábitos de vida desde temprano y ya Aprenden se ahí. acostumbran. Y además, en toda la familia en sí, estas elecciones que hacemos a la hora de alimentarnos hacen que, bueno, podamos o no padecer ciertas enfermedades, ¿no? Así que como que, tenemos que prestarle especial atención, Mucha a atención. esto de las elecciones. Sí, porque esto que mencionabas al comienzo del aumento alarmante en la obesidad infantil, esta es la cuna. Ujú. Esta es la cuna. En el hogar, o sea, genéticamente tenemos, ¿sí? Una carga genética, pero lo que más tenemos es esa carga de lo que es el factor ambiental, lo que yo aprendo en esos primeros años de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que como? ¿Cómo lo como? El valor agregado que se le pone a veces sobredimensionado a algunos alimentos, y no justamente estos alimentos de alta densidad nutricional, Sí, ¿sí? Sino que aquellos de calorías vacías, y eso es Ujú. lo que se va aprendiendo, eso es lo que se va aprendiendo. Tema obesidad es lo que nos está ocupando hoy en Por Su Salud. Tenemos un montón de preguntas que hacerle a la licenciada Emilce, que es la profesional que nos está acompañando hoy, así que quédense, después de la música, seguimos.
por su salud, por su salud. Y obesidad es el tema que estamos tratando hoy con la licenciada Emilce Suchevich, nutricionista del Sanatorio Dentista de Plata, y hablábamos de que hay un entorno social, algo así como un ambiente general que por ahí predispone a que no elijamos bien los alimentos y eso acarrea consecuencias nefastas para nuestra salud. Y puntualmente el tema que nos ocupa hoy, la obesidad. Y esto de elegir alimentos de una clase o de otra, no siempre nos fijamos en el aporte nutricional que tienen, sino a veces en el aporte económico que hay que hacer para comprarlo, ¿no? Ese es un factor que también influye a la hora de elegir. Muchísimo, muchísimo, influye mucho, y de hecho dentro del entorno obesinogénico está la situación económica. Los alimentos comercializados masivamente son cada vez más baratos. Entonces, por ejemplo, uno de los consejos que yo les doy a los pacientes: no compres alimentos, porque son alimentos aunque sean de calorías vacías y no de buena calidad, porque están en oferta. Porque a veces tienta, bueno, voy a comprar este pack de, y no es precisamente agua, porque está barato. Y después, una vez que lo tenés en la casa, lo tomás. Obviamente. Y además que, bueno, ya ahí se te fue un recurso económico. Entonces, estos alimentos comercializados masivamente son cada vez más baratos, y los alimentos frescos, por otro lado, como lleva más tiempo para que se puedan producir, contrariamente, tienen un costo mayor. Y entonces está demostrado que si hubiera, digamos, un costo menor, si fuera más favorable en la hora de decidir, los mejores alimentos con un buen costo, un bajo costo, digamos así, no se estaría modificando tanto la elección. Pero muchas veces las personas dicen: si yo quiero comer saludable, y vuelvo a repetir, si no tienen tiempo de hacerlo en la casa y tienen que comprarlo afuera, porque Claro. esto también hay una gran variedad, ¿sí?, de costo, porque Sí. quizás vos vas a comer, pedir una ensalada en un restaurante y lo que te lo cobran, vos decís: no, Sí. no vale. Sí. En mi casa yo lo voy a comer a otro precio, Tal cual. ¿sí? Entonces también tiene mucho que ver con esto de tener que, por el ritmo de vida, comprar afuera. Entonces, hace que las personas elijan porque es menor costo. Cuando en realidad muchas veces se compran tantas cosas que no son necesarias, que si fuéramos a hacer la compra con una lista y compramos realmente lo que necesitamos para alimentarnos adecuadamente, no vamos a estar gastando más, tanto más, ¿sí? No es que sea una ecuación, que comer saludable, que comer para hacer prevención de la obesidad, digamos así, es más costoso sí o sí. No es así. Y también en esto de la situación económica se fue dando lo que se llama el mercadeo por valor. Entonces, hay como una oferta, ¿no? Al mismo costo ofrezco esto que te trae 3/4 litro más, te trae 200 gramos más, quizás cuando te pones a sacar las cuentas, es insignificante. Pero como estamos en esto de voy a buscar lo Tiene que la palabra oferta. tiene la palabra oferta, Suficiente. voy a llevar más cantidad por el mismo costo, y entonces eso no solamente que ayuda a que las personas elijan mal, sino que se fue perdiendo lo que nosotros llamamos las porciones normales. Entonces, como nos fuimos acostumbrando a que al mismo costo la porción te la dieron más grande, come más cantidad por el mismo precio, Como más cantidad. como más cantidad. Claro. Y entonces cuando te ofrecen una porción que es la que corresponde, pero con esto me muero de hambre, Claro. es muy poquito. Bueno, entonces, lo que es referencia de porción, ¿qué podemos hablar puntualmente de porciones? Porque siempre está la pregunta, ¿pero y qué es una porción? Claro. Aparte decimos, bueno, una porción, pero una porción para un tamaño de persona necesita más comida que otro tamaño de persona. Si es más grande, más chico, si hace más esfuerzo. O sea, es muy difícil decir una porción, ¿eh? Depende, te dicen, depende, ¿no? Entonces, ¿depende de qué? Claro, claro. Está bien esa acotación. Y yo
a algo que me digan así, bueno, no, yo tengo que comer mucho porque trabajo mucho, y si su peso es acorde a lo que me está diciendo, lo acepto. Tiene razón. Tiene razón. Ajá. ¿Tá? Pero hay peros Ujú. que dice, sí, pero con lo que yo trabajo y tiene 20 kilos de más. Sí. Entonces, no está guardando una proporción, ¿sí? Bien. En esto sería algo muy personalizado, Ujú. pero hablando en términos generales, ¿a qué le llamamos porciones? Una buena orientación es cuando compramos envasados, ¿sí? Ujú. Productos alimenticios, que podemos pensar en algunos que no son ultraprocesados, sino que en procesados, por ejemplo, fideos. Vos Ujú. comprás un paquete de fideos y afuera tiene la información nutricional y te Ujú. dice, rinde de 6 a 8 porciones. Bien. Y te dice, una porción equivale a, y ahí es donde yo te decía que podemos ver el valor energético. Bien. Y cuando yo estoy necesitando consumir menos cantidad de calorías, tengo que disminuir el tamaño de la porción que me está sugiriendo para un valor calórico normal. Ujú. Relacionando las porciones con las calorías, siempre en los productos alimenticios la información nutricional está referida a un patrón de 2000 kilocalorías que coincide con las calorías normales de la media de un adulto, ¿sí? De actividad moderada. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos que un régimen es hipocalórico, podríamos decir que aproximadamente a las mujeres les calculamos entre 1200 y 1500 calorías y a los varones entre 1500 y 1800, Bien. según su estructura corporal, según su actividad, ¿sí? Por supuesto que hay dietas de mayor restricción y hay distintos tipos de dietas, distintos diseños, o como vos decías hoy, dietas de moda, que bueno, no sería lo que nosotros nos estaríamos adhiriendo. Nosotros, o lo que yo estoy queriendo enfocarme hoy y dejar como corolario y una frase de repetir y pensar, es que no estoy a dieta, sino que estoy comiendo en forma adecuada para mi organismo y estoy comiendo en forma saludable. Ujú. ¿Sí? Porque en realidad, a veces, cuando se tiende a hablar de dietas, pensamos en un periodo, ¿no? Estoy haciendo dieta hasta que Ese es el llegue a error. tantos kilos y después ya está. Y en realidad lo que necesito es un hábito de vida. Totalmente Ahí de sí acuerdo. ya está. Una vez que lo tengo instalado el hábito de vida, ya está, sigo con ese hábito de vida. Pero el tema de las Totalmente. dietas es como cíclico, ¿no? Subo y bajo todo el tiempo. Es cíclico, es como que las personas dicen, estoy a dieta, Ujú. entonces salgo a caminar, entonces tomo agua, entonces como en horario, entonces como un plato de comida. No estoy a dieta y dejan de hacer todo eso. Ujú. Entonces, ahí viene otra frase que la tenemos que recordar, que un desorden lleva a otro desorden. Ujú. ¿Sí? Y entonces no estamos haciendo un hábito. Ujú. ¿Tá? Bueno, volviendo, retomando lo de las porciones, Sí. les decía que una manera sencilla de darnos cuentas es leer el etiquetado. Bien. ¿Sí? ¿Cuántas porciones? Y a veces, no, pero eso yo me muero de hambre. Bueno, pero eso es la porción. Claro. Esa es la porción. Y la porción no hace referencia a que, bueno, todo lo que yo quiero comer, esto es una porción. No. Ujú. Una porción de fruta es una fruta mediana, o es un vaso de frutas picadas, o es medio vaso, medio a 3/4 vaso de jugo de fruta exprimido. Eso es una porción. Si yo como medio kilo de una fruta porque me gusta, no es una porción. Bien. ¿Sí? Ujú, clarísimo. Entonces, otra cuestión que nos sirve para medir las porciones es cuando vemos una receta, Ujú. ¿sí? Que hay recetas que dice rinde de 6 a 8 porciones, por ejemplo, y entonces tengo que hacer caso a eso. Exacto. ¿Sí? Entonces, volviendo y retomando que estábamos diciendo que dentro de lo que denominamos un ambiente o un entorno obesinogénico, la situación económica nos hace elegir muchas veces todos aquellos alimentos que son comercializados masivamente o que están en lo que llamamos mercadeo por valor para aumentar las ventas, y entonces se compran, se eligen esos productos alimenticios generalmente ultraprocesados. Ultraprocesados es que
no estamos hablando de un alimento natural, así como lo dio la planta o como lo dio el árbol, sino que ya se procesó y después se unieron dos procesados. Yo te digo, harina de trigo ya es procesado si lo comparo con el trigo. Bien. Si digo con la harina de trigo hice fideos, bueno, todavía estamos dentro de procesados. Ahora yo digo alfajores, estoy diciendo es un ultraprocesado porque tiene algo de harina de trigo, pero también tiene azúcar, que a la vez ya es algo procesado, y tiene materia grasa, que no es su versión original, sino que también está procesada, sí, esos son los ultraprocesados. A eso se llaman ultraprocesados, ¿sí? ¿Las gaseosas entran en este pack también de ultraprocesados o es algo similar? Porque cuando pienso en las ofertas, enseguida los packs de gaseosas siempre están en oferta, siempre encontramos alguna oferta tentadora. Sí. ¿Qué pasa con las gaseosas y todo esto de las comidas? Las gaseosas es lo que yo diría es de alta densidad calórica, de muy baja densidad nutricional, de calorías vacías, de sumarnos calorías en algo que no nos está aportando nada más que malos hábitos y que nos está asegurando obesidad. Yo, ¿sabe por qué lo traigo a colación este tema de las gaseosas? Más allá de que es verdad esto de que siempre encontramos en los supermercados las ofertas de los packs de gaseosas, es que los chicos cada vez más chiquitos consumen, los vemos por ahí en los restaurantes o algo y están consumiendo gaseosas. No toman agua con las comidas, no toman jugo con las comidas, toman gaseosas y son muy pequeñitos realmente. Personalmente, debo confesar, en una ocasión en un restaurante me sentí impactada porque un bebé en la mamadera le pusieron una gaseosa de esas bien oscuras, casi de color negro. Bueno, le pusieron dentro de la mamadera y el bebé tomaba en la mamadera. Realmente me impactó y yo digo, ¿cómo estamos tal vez metiendo sin mala intención, porque siempre es sin mala intención, pero tal vez por desconocimiento o por despreocupación, porque de última nadie se va a morir por tomar gaseosa? Entonces estamos metiendo desde muy chiquitos en la mesa ya a nuestros niños este tema de las gaseosas, y coincide con esto de que además por ahí resulta económico en función de otras cuestiones, ¿no? Porque es muy raro que pongamos agua en la mesa. Cuando compramos algo, ya que compramos algo que tenga más gusto y que tenga más cosas por el mismo precio, ¿no? Claro, es como que hay una sensación de cómo voy a tirar la plata comprando agua. Claro, ¿no? Claro. Sí, es la sensación. Además más rico, lo otro tiene, entonces es como un mundo mucho mejor, pero en realidad a la hora de elegir tenemos que dejar toda esta cuestión de las estrellitas y ponernos a pensar qué es lo que tenemos que poner en la mesa, ¿no? Totalmente. Lo de las gaseosas en los niños, bueno, es la principal causa de obesidad infantil, por el famoso jarabe de maíz alta fructosa, que es un azúcar que se obtiene a partir del procesamiento del maíz y bueno, que es como la gran preocupación a nivel de... Y eso está presente salud. En todas las gaseosas. Está presente en todas las gaseosas y en muchos productos alimenticios, no solamente en las gaseosas, también está en jugos de fruta. Hay que aprender a leer no solamente esto de las porciones, sino que en el etiquetado están los ingredientes. Y en los ingredientes siempre va de mayor a menor. El primer ingrediente es el que está presente en mayor proporción. Y este azúcar tiene una sigla que es JMAF. Tomemos nota de eso, ¿eh? Bien interesante. JMAF, jamás. Sí. Entonces, lo de las gaseosas, volviendo a eso, viste que a veces los bebés no hablan y dicen, ¡ay, quiere, pide, me está pidiendo! Y sí, el bebé imita lo que ve, quiere, pide. Y si vos le estás dando lo que el bebé necesita, que según la etapa, hay etapas donde está tomando la teta que no necesita ni siquiera el agua, pero hay etapas donde ya se empieza a incorporar, y si vos en vez de darle agua le das gaseosa, y por supuesto que la próxima vez, porque ya nacemos con la avidez por lo dulce, le seguimos estimulando eso, y después llega un momento que al niño podés dejarlo sin tomar líquido durante 24 horas y puede estar llorando durante 24 horas y no lograr que tome agua, porque no tiene el hábito. Ahora,
sería muy raro ver que en la familia todos estén tomando agua y que solamente estén llenando la mamadera con ese líquido oscuro al bebé. Es general. Sí, Es algo familiar. seguramente. Es algo familiar. Sí. O si no, bueno, para que deje de llorar, le doy lo que quiere. Pero otra vez estamos en el tema de la comodidad, del poco tiempo, de lo más rápido, ¿no? Sí. Y de las elecciones que hacemos al respecto. Totalmente. Hábitos de vida, elecciones, temas principales para lo que estamos tratando hoy, que es la obesidad. Después de esta pausa musical, seguimos con el diálogo. por su salud. Por su salud.
Y hoy hablamos con la licenciada Milce Suchevich. El tema que nos ocupa es la obesidad, cómo prevenirla, cómo evitarla, qué podemos hacer para que no se nos instale como una enfermedad. Y por allí, bueno, además de los puntos que tratamos, la situación económica, el entorno, hay también aspectos que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Sí, referido totalmente. puntualmente a este tema. Totalmente. Hay dentro de lo que es el ambiente obesinogénico, si yo hoy estoy diciendo que se destaca la aparición de la televisión, Ana, muchos dirán, bueno, pero yo cuando nací ya estaba la pantalla plana a color. Ya estaba puesta. Sí. Bueno, yo no tengo la culpa, eso ya estaba. Ya estaba, bueno, pero para aquellos menores vamos a contarles que no estuvo siempre en la televisión, no estuvo siempre y en todas las casas. Sí. Bueno, pero se destaca, digamos, como un gran cambio la incorporación de la televisión como asociado a malos hábitos, el aumento del sedentarismo, ¿sí? Hoy por hoy, limitarle a un niño, a un adolescente que no se mueve, limitarle a 1 hora por día lo que sea una actividad sedentaria como mirar televisión o estar con los jueguitos de la computadora o del celular, es como si lo estuvieras mandando a prisión. Sí, convengamos que antes era muy sencillo, te dejaban mirar dibujitos animados o alguna cosa así muy puntual en algún horario y el resto del día ibas al colegio, jugabas, hacías actividades. Ahora está todo electrónico, ¿sí? Entonces, sí, hasta te diría que en algunos casos es difícil que miren tele, los chicos están prendidos del resto de las pantallas, digamos, que hay en la casa, y eso, hay horas y horas que se pasaron del día así y el día se fue hoy sin actividad física. Totalmente, es que si hablamos de la televisión nos quedamos sumamente atrás, porque prendidos de las pantallas hay pantallas que van a todos lados, y convengamos que ponen la pantalla y el niño se queda quieto. Sí. ¿Cómo hacíamos? Desde muy chiquito. Desde bebés. Desde bebés. Bueno, dentro de lo que trae, sí, toda esta comunicación masiva, aparte del sedentarismo, los hábitos inadecuados en cuanto a la salud, lo que estábamos hablando hace un momento, sí, que tiene que ver con lo de la situación económica, lo del mercadeo, fíjate que está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando, ¿sí? Todas las ofertas, no podés pasar por esta situación sin tener esta bebida al lado, sí, tal cual. No te vas a divertir si no tomás esta otra bebida, o sea, realmente las cosas que se promueven como que se alcanza determinado objetivo mediante esto que no son justamente hábitos saludables. ¿Por qué? Porque volvemos a todo lo que es el movimiento económico. Exacto. Entonces, luchar contra eso, yo digo, a ver, yo quisiera ver que alguien me haga propaganda de comiendo brócolis o comiendo manzanas, pero económicamente, ¿quién se va a ver beneficiado? La verdad que muy pocos. Entonces, no recuerdo alguna publicidad donde estén comiendo brócoli. No, lamentablemente no. Voy a hacer memoria, prometo que voy a hacer memoria, pero no la recuerdo. No, la verdad que no. Y bueno, estos medios de comunicación masivos fueron modificando los hábitos, y algo que yo relaciono mucho también con los medios de comunicación es que en los hogares los niños deciden qué van a comer, y ahí ya empezamos mal. Claro. Porque en realidad los que tienen la capacidad de decidir son los adultos, ¿sí? En todo hogar hay un arquero nutricional, se llama, que es el que está viendo, ¿sí? Es el que va poniendo el equilibrio, ¿sí? A ver qué dejo entrar a esta cancha y qué no. Entonces, ahí la palabra equilibrio del que tiene que manejar lo que es la alimentación en la casa son los mayores, y no los niños. Sí. Pero los niños, a través de lo que aprenden por los medios de comunicación, o también por sus pares, si hay edades, como en la adolescencia, que es sumamente importante lo que dicen y hacen sus pares, ¿no? Entonces, los niños son los que están decidiendo. Y ya no son los padres los que deciden qué es lo que tiene que comer. Claro, y esto de cocino lo que el chico come, y está muy complicado, ¿eh? Estamos entrando en un terreno complicado. Y son círculos. Son círculos
viciosos, no son círculos virtuosos. Pero bueno, estamos hablando y nos da una sensación como que seguimos en esta rueda y lo que vemos en la proyección para adelante, que la obesidad va en aumento, pero quiero dejar un mensaje o algunos tips como para decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Stop, paremos Paremos con la mala onda, Sí, paremos con la mala onda y con lo que es el ambiente obesinogénico, Sí. la sociedad obesinogénica, y veamos si hoy tomamos la decisión, porque hoy escuchamos esto y decimos, bueno, quiero cambiar y voy a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que quedó bastante claro que es importante volver a esto de hacer las compras, de ir a hacer las compras con una listita, de traer a la casa lo que realmente es necesario, no estar derrochando nuestro dinero en lo que está en oferta y que no tiene una buena densidad nutricional, porque no es algo de buena calidad, es algo muy procesado. Y entonces también tenemos que pensar en que en la cocina tenemos que tener buenos elementos para cocinar, Ajá. porque a veces no tenemos, porque no estamos cocinando. Claro. Entonces tenemos que empezar a cocinar. Sí, es verdad. Bueno, Bueno. Si es el caso, está bueno que repasemos también, porque así como tenemos que hacer la listita de las cosas para cocinar, tenemos que saber con qué vamos a cocinar eso. Claro, ¿Mm? claro, también tenemos que tener en la Ujú. cocina y entonces ya, si vamos a empezar a comprar, bueno, lo que compremos, lo compramos bien, lo mejor posible y lo utilizamos. Ujú. Entonces, para disminuir lo que es las grasas, porque las grasas son lo que aumentan mucho las calorías porque son de una alta densidad calórica, Sí. tener sartenes antiadherentes, que Bien. cada vez hay más. Ujú. Hay unos que son los últimos. No digo que todos tenemos que comprar esto Ujú. porque es bastante, no está muy bajo costo todavía, Ujú. que son los sartenes de cerámica, que están muy buenos, Ujú. pero hay otros también que son antiadherentes que yo puedo cocinar sin estar agregando materia grasa. Bien. Otra cosa para hacer muy puntual, digamos, para reducir grasas y calorías, es Ujú. tener una balancita en la cocina. Ujú. Antes era como algo muy caro, Ujú. pero ahora es un costo bien accesible. Sí, se no consiguen, es se algo consiguen más caro. fácilmente, ¿no? Sí, Ujú. y a veces también por ahí como que no queremos tener tanto control en las cantidades, pero cuando estoy concretamente teniendo que reducir las calorías y que tengo que reducir hasta el aceite, ¿sí? Ujú. Porque también aporta muchas calorías, tener una balanza para medir, si una receta me dice tanto de cada ingrediente, respetarlo, Ujú. y o también disminuir, ¿sí? Ujú. La cantidad de materia grasa. Bien. Otra cosa que también es importante es disponer contenedores para una porción, ¿sí? Guardar, ya sea en la heladera o en el congelador, porciones, Ujú. ¿sí? Sirve mucho, porque no es lo mismo sentarse, porque muchas veces se hace sentarse con una fuente, Ujú. a que ya sacar mi contenedor de la ración. Ujú. También se usa en muchas preparaciones agregar aceite, y cuando vemos programas, me encantan los chefs, o sea, Ujú. realmente son unos genios como cocinan, pero cuando dicen voy a agregarle un poquito de aceite, o alguna vez lo viste, Ujú. que paren. Ese poquito es importante. Es importante, Sí, el poquito es un como- poquito interesante. Es digamos. interesante, Sí. y nosotras empezamos a sacar cuenta de calorías y decimos, ese poquito no fue poquito. Ajá. Bueno, para que podamos ir controlando la cantidad de aceite que utilizamos, es muy práctico que tengamos en la heladera, así como podemos tener una limonada fresca, podemos Ujú. tener un caldo de cocción de hierbas o de condimentos que nos aumenten el sabor, porque no tenemos que Ujú. comer sin sabor porque estemos comiendo con menos calorías. Ujú. Entonces puedo hacer un agua de cocción donde ponga hierbas aromáticas Bien. como romero, laurel, perejil, orégano. Ujú. Puedo poner jengibre, cúrcuma, curry, y tener en la heladera 1 litro
de Claro. caldo. Bien preparadito. Bien preparadito, que entonces en cualquier cocción, en cualquier salteado de verduras, hasta en una ensalada, hasta en una pasta, yo en vez de aceite le agrego de ese caldo que hice en casa, que no tiene ningún producto químico y que no tiene sal ni materia grasa, como para dar la porción líquida y estar aumentando el sabor. También en lo que son horneados, por ejemplo, en lo que son las tortas, los bizcochuelos, los muffins, resulta muy bien disminuir, ya sea algunas recetas vienen con crema, con manteca, con margarina. Si elegimos una materia grasa de mejor calidad sería el aceite, pero las calorías están en todos. Entonces hacer puré de manzana. Un puré de manzana cocido, que podemos cocinar la manzana al vapor o cocinarla al horno, hacer un puré y reemplazar Bien. parte de la materia grasa que tenga ese bizcochuelo o ese muffin con puré de manzana, que también me va a ayudar a disminuir la cantidad de azúcar. Manteniendo el sabor. Manteniendo y el sabor. disminuyendo esas cosas que no nos hacen bien. Porque tienen una alta densidad Claro. calórica. ¿Sí? También algo que en recetas que tengan crema de leche, tener porotos blancos o garbanzos cocidos, bien cocidos, y licuándolos o procesándolos muy finamente con algo de este caldo que acabamos de mencionar. Bien. Voy a estar reemplazando la crema. Bien. ¿Sí? Entonces viene ahí también como un enganchado que me dice, bueno, pero ¿quién tiene porotos en la heladera? Bueno, cocinar a Con granel. tiempo, claro, con tiempo tenerlo ya. Sí, sí, que ese es otro consejo muy importante, cocinar a granel, o sea, en grandes cantidades y con las legumbres específicamente esto es muy, muy conveniente. Poner en remojo y cocinar no para un día, sino para varias comidas. Y después cuando lo voy a guardar, lo guardo en porciones. Calculamos que para una porción es media taza en cocido, o si quiero decir peso en gramos, en cocido 100, 120 gramos. Y entonces según el número de integrantes que haya en la familia, o puedo guardar de una porción o de 3 porciones. Bien. Y entonces si quiero hacer una crema, ¿sí? Con estos porotos o garbanzos, saco una porción, la paso por agua hirviendo y ya lo tengo. Listo. Aceleramos un proceso. Totalmente. ¿Sí? Entonces, así también lo puedo hacer con una salsa de verduras, ¿sí? Salsa roja, que le puedo poner tomate fresco, cebollas, morrón, ajo y perejil, y va a ser algo, como sería en el caso del caldo que les mencionaba, algo que me va a dar sabor, que me va a estar evitando agregarle aceite a esos platos de comida que digo, si no le pongo mucho aceite o crema se me van a pegotear o pegar. Le pongo esta salsa de Bien. verduras que ya la puedo tener prehecha y no se me va a estar pegando. Entonces voy a disminuir calorías. Y estamos hablando de una alimentación hecha en casa con productos más naturales de los que habitualmente por ahí pensamos para hacer, por ejemplo, una ensalada de fideos, por ejemplo. Claro. Le podemos agregar estas cuestiones y ir reemplazando de una manera adecuada. Totalmente, totalmente. Se nos ha ido rapidísimo el tiempo, pero antes que nuestros pacientes del otro lado del micrófono dejen de escucharnos hoy, licenciada, algunos últimos consejitos para evitar, prevenir el tema de la obesidad. Consejitos. Hay 3 preguntas que nos tenemos que contestar. ¿Qué como? ¿Sí? Que algo de esto estuvimos hablando. ¿Cuánto como? Que también estuvimos hablando algo de las porciones. Y algo que es muy importante que no lo tocamos es cómo lo como. ¿Sí? ¿Cómo estoy yo en el momento de comer? No tenemos que estar ansiosos en el momento de comer. ¿Sí? Porque eso es una muy mala consejera. Comer con ansiedad va a hacer que no se pueda controlar las porciones. También poder diferenciar lo que es esto es muy básico, diferenciar lo que es el hambre y lo que es el apetito. El hambre, por definición, es una necesidad fisiológica de comer y responde a una necesidad física. Y esto tiene un orden horario, no es selectivo. Yo puedo esperar hasta el horario que tengo pautado. A veces empiezo a sentir hambre media hora antes, pero lo puedo aguantar. Y después, si viene, como
plato de comida, una buena ensalada de repollo, lechuga, tomate, zanahoria, una porción de lentejas y una tortillita de espinaca con huevo, y eso es lo que tengo que comer y con eso quedo satisfecha. ¿Sí? Eso es hambre. Ahora, apetito es una necesidad que está regulada por otros factores que son psicológicos, sociales, aparece en una forma repentina, puede ser que comí hace media hora y de golpe tengo... Me antojé. Sí, Me antojé de algo. tengo un hambre, pero ¿cómo hambre? Si comiste hace media hora. Bueno, eso sería apetito, o también se llama un hambre emocional, el otro es un hambre fisiológico, y este hambre emocional es selectivo, no se puede aguantar, ¿sí? Tiene que ser ya. Y como resultado final, y esto nos damos cuenta para diferenciar, es que no nos sentimos bien después de comer de esta manera, sino que nos sentimos con culpa. Bien. Entonces, tener un equilibrio y que la mayor parte del tiempo estemos comiendo de una manera ordenada, que estemos respondiendo a una necesidad fisiológica, que estemos eligiendo alimentos de buena calidad nutricional y que eventualmente coma, ¿sí? Alguno de estos alimentos de alta densidad calórica, pero que no tiene tan buena densidad nutricional, pero es ese gustito que me quiero dar, ¿sí? Me lo doy, lo acepto porque está dentro de lo normal, dentro de lo equilibrado, y a la siguiente comida vuelvo a comer lo que es saludable. Bien. Y en ese equilibrio nos tenemos que manejar, ¿sí? Bien. Y ese sería, digamos, el último consejo, lo más cortito que pude hacerlo, del cómo comer, ¿sí? Bien. Comer sin ansiedad y comer en una manera ordenada, centrándome en la comida y dejando de lado otros medios de comunicación que no me dejan concentrarme en pensar en qué es lo que estoy comiendo. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido hoy respecto a cómo elegir bien y así evitar los problemas que acarrea la obesidad. Gracias, licenciada Emilce, por su presencia. Esperamos tenerla en algún otro programa por aquí otra vez. Con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Nosotros seguimos. Esto es Por Su Salud. En alguna oportunidad todos hemos curioseado el final de un libro para descubrir cómo termina la historia antes de haber leído la narración completa. Queremos saber, ¿será bueno el final? Tales actos de curiosidad reflejan a escala lo que en ocasiones nos preguntamos. ¿La vida nos resultará buena finalmente? ¿Cómo será el futuro para nuestros hijos? ¿Estaremos desamparados y a la deriva en este mundo caótico? Resulta que Dios ha mirado el final de nuestro libro, por decirlo de alguna sencilla manera, para que podamos ser consolados y tranquilizados con el conocimiento de que la vida resultará bien si nos mantenemos de su lado. Es cierto que volver a Dios no suena tan fácil cuando nos llena la culpa por las malas elecciones que tomamos en la vida. Pero nuestro Padre es tan generoso y nos ama tanto que no importa cuán profundo hayamos caído, siempre que le pidamos su ayuda, extenderá sus brazos para cobijarnos. Dios anunció el final que quiere para el libro de nuestra vida y pone a nuestro alcance todas las herramientas para que sea un final feliz. Por su salud de cada día, la de usted y su familia. Salud Integral en su dial.
Son las 7:04. Desde Libertador San Martín, transmite FM 92. Nuevo Tiempo Libertador te acompaña en